Jesús? ¿Murió o no murió? Así es. Pero lo que el diablo no sabía es que él tiene el poder para tomar la vida nuevamente, porque él es el todopoderoso. ¿Ok? Entonces él pagó, él murió, él padeció por usted y por mí. Dolores inenarrables. No hay palabras para describir lo que Jesús padeció en la cruz por usted y por mí. No hay películas, no hay pinturas, no hay obras de teatro que puedan describirnos lo que Jesús padeció por usted y por mí como hombre, como ser humano. Tanto fue así que en el momento de culminación donde él estaba tomando el pecado del mundo, dijo: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque el Padre no es compatible con el pecado. Jesús estaba tomando el pecado del mundo, tu pecado, mi pecado, el de tus hijos y el de tus nietos que tal vez todavía ni nacen. Jesús lo estaba tomando para que de tal manera nosotros ahora entendamos que fuera de Él no hay nada. Fuera de Él no hay nada. Así sea usted la persona más nachona del mundo y que no le hace daño a nadie, no mata ni un mosco para que no muera y cosas así, o sea el más malo de todos los malos de todos los tiempos, delante del Señor el pecado es uno. Y tan pecado, sé que esto es complicado de entenderlo, pero son las reglas del juego. Y digo del juego por decirlo de alguna manera, porque de ninguna manera es juego, pero son las reglas de Dios. El pecado es pecado. Y tan pecado es ser chismoso, murmurador, y tan pecado es ser ladrón u homicida. Delante de Dios el pecado es uno solo. Eso entonces nos pone en una misma lista a todos. Dice el apóstol Pablo: entonces vamos a hacer lo malo, ¿verdad? Para que venga más gracia. No, de ninguna manera. Ya quédate así como estabas. Ahí donde Dios te agarró, de ahí en adelante, por fe, viene una transformación. Pero de que es posible que un homicida, un narcotraficante, una persona que haya hecho los males que quieras, si un día se arrepiente y reconoce que Jesús es el Señor, es posible, por la fe, que pueda ser salvo. Así que si el Chapo Guzmán tiene oportunidad, pues entonces usted también. Yo también. ¿Sabe que estaba leyendo recientemente en mi devocional? Entrega al maestro, cuando Judas entrega al Señor y recibe las 30 monedas de plata, después él se da cuenta lo que había hecho y se arrepiente. Yo leí que dijo, y se arrepintió de haber hecho, y fue y entregó las monedas. A mí me asombró porque hay veces que pasamos palabra y como que no vemos ciertas partes. Y dice, y Judas se arrepintió literal de lo que había hecho y fue y regresó las monedas. ¿Sabe cuál fue el problema con Judas? Entonces no podemos decir que Dios fue injusto porque escogió a uno para que entonces ese lo entregara y se fuera al infierno. No, la Biblia dice que se arrepintió. ¿Sabe cuál fue el problema de Judas? Que no tuvo fe en que Jesús lo podía perdonar, aún habiéndolo entregado. Jesús lo escogió, fue de los 12. Él era la persona de confianza, era el tesorero. Dice la Biblia que era el que llevaba la bolsa del dinero. Quiere decir que pedían ofrenda, donde iban. Y entonces, cuando lo entrega, se arrepiente y entonces lo que él hace es algo que no tiene perdón de Dios. Desde el Antiguo Testamento y hasta ahora, es el suicidio. Él va y se suicida. ¿Estamos aquí? Pero ya fue su decisión. No fue que arbitrariamente Dios lo haya escogido para que se diera. Oh, me bendijo tanto eso, hermanos. De verdad, es como que Dios abrió ahí mi entendimiento, porque de repente uno dice, oye, pero si Dios es justo, ¿por qué escogió a Judas? Pobre Judas, ¿no? Ya sabía todo el tiempo cómo le iba a ir, pero no, fíjate, Dios le da revelación en el último momento y dice, y Judas se arrepintió y regresó las monedas. Lo que no tuvo fue fe.
Ya no, su fe no le alcanzó. Y entonces en ese momento él fue y se ahorcó. ¿Es importante o no es importante la fe? ¿Sí? Me dice así como si no fuera, ¿eh? Pero entonces esta certeza que estamos hablando en Hebreos 11:1 es una garantía, es garante, es la base de las cosas que esperan, de las cosas que están por delante. Usted y yo esperamos muchas cosas todavía. ¿Cuántos esperan muchas cosas todavía? ¿O ya se quiere morir? Ya se quiere morir, venga para que oremos, le echemos los santos óleos y adiós. ¿No es cierto? Pues sí, ¿para qué? ¿No? Si no va a vivir por fe, ¿para qué? El justo por la fe vivirá. No avergüence a su Señor. Él es un Señor que tiene grandes cosas para usted y para mí. Entonces es esa certeza. Yo tengo la garantía, como que Cristo resucitó y como que su Espíritu Santo está conmigo, que lo que estoy esperando va a llegar. Estoy cierto que va a llegar. Ahora, no solo la certeza, también ¿qué es? ¿La qué? La convicción. Convicción es algo de lo que tengo evidencia. Estoy convencido porque tengo la evidencia. ¿Cuál es nuestra evidencia acerca de Cristo? Pues que Cristo resucitó. Ahora, ¿cómo sé que Cristo resucitó? ¿Usted vio? ¿Por qué? Por fe. Exactamente. Entonces volvemos a Romanos. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Entonces tengo la evidencia, tengo la convicción de lo que no se ve. No lo veo. Yo, por ejemplo, yo creo, porque lo he leído y porque lo he constatado, que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, Él está allí en medio de ellos. Y yo tengo entonces la evidencia o la convicción en mi corazón, con mis ojos espirituales, con mis oídos, todo mi ser espiritual, el Espíritu Santo está aquí con nosotros. Usted puede sentirlo o no puede sentirlo, pero eso no es una condicionante para que Él esté o no esté. Usted puede no sentirlo, pero puede creer que Él está aquí. Usted puede tener situaciones en la vida tan difíciles y tan complicadas que no siente que Dios esté con usted, pero usted cree que Él está ahí. Y lo único que Dios necesita para accionar es que usted crea. Porque al que cree, así es. Entonces la fe, vista de una manera objetiva, porque podemos verla de 2 maneras, es lo que nos dice este pasaje, la certeza y la convicción. Una cosa es objetiva y la otra es subjetiva. Viendo de una manera objetiva es la evidencia o la garantía en la cual está fundada mi esperanza, tu esperanza. Tengo una garantía. Tengo un Antiguo y tengo un Nuevo Testamento firmado por la sangre de Cristo. Y ahí dice, ahí está escrito todo lo que es mi herencia. ¿Cuántos tienen la misma herencia que yo? Ahí está escrito. Ahí está escrito, ahí en la cruz, cuando fue puesto el acta de decretos, diciendo, son libres. Lo último que Jesús dice ahí en la cruz es, consumado es. O sea, ya estuvo, ya la hicieron, muchachos. Si creen en mí, ya la hicieron. Eso es lo que el Señor estaba diciendo. Entonces, eso es de una manera objetiva. De una manera subjetiva, la fe es una confianza, es la seguridad que estoy esperando y estoy convencido de que aunque no las vea, van a llegar. Es como cuando tengo un frijolito y entonces lo planto en la tierra y digo, voy a tener una mata de frijoles. Y entonces usted ve mi frijolito y yo digo, voy a ser un empresario de frijoles. Y usted dice, está loco, tiene un frijol, es todo lo que tiene. Pero entonces yo tengo fe. Ojo cómo funciona la fe. Yo tengo fe y entonces tomo ese frijol y lo siembro en buena tierra. Para empezar tengo que saber la tierra. Y entonces si veo que esa tierra es adecuada,
y el lugar y el espacio, lo voy a sembrar ahí. Y entonces cuando yo lo siembre, no voy a esperar así por fe qué va a pasar con ese frijolito. Lo que tengo que hacer es cuidar, lo tengo que regar, y si nace por ahí hierba la tengo que cortar para ir cuidando la mata que van a hacer. Yo le dije, voy a ser un empresario de frijoles, y a lo mejor el que me vio con un frijol dijo, está usted loco. Pero la fe es una forma de locura espiritual. ¿Cuántos están locos aquí? Crece la mata, y una mata me da varias vainas, porque la multiplicación de Dios no es un frijol por un frijol. La multiplicación de Dios es 1 por 30, 1 por 60 o 1 por 100. Esas son las matemáticas del Señor. Tú le das 1, Él te da 30 o te da 60 o te da 100. ¿Cómo lo va a elegir? No sé. Él es Dios, es soberano y hace lo que quiere porque para eso es Dios. Pero de que no me va a dar 1 por 1, eso es real. Lo mínimo son 30. ¿Ok? Entonces me da una mata, y esa mata tiene varias vainas, y cada vaina tiene varios frijoles. En fe, ¿qué es lo que sigue que yo tengo que hacer para ser un empresario de frijoles? ¿Qué sigue? Ok, para seguir con mi plan de fe, lo que tengo que hacer es hacerme un plato de frijol para mí. ¿Ok? Porque también debo de gozar de lo que Dios me da. Entonces me hago unos buenos frijoles negros con su epazote y su cebolla, lo pongo en mi mesa y como lo hace mi esposa, con un queso Oaxaca así deshebrado, pero hirviendo los frijoles. Entonces le avienta el montón de queso Oaxaca ahí, y luego un pico de gallo con limoncito. Estamos hablando de fe, ¿eh? Y entonces, mire, con fe y con singular alegría me como mis frijolitos. Qué carne ni qué nada. ¿Ok? Y entonces con los otros frijoles que quedaron, ¿qué tengo que hacer? Seguir el proceso y el proceso. De tal manera que Dios todo en esta vida nos lo da en semilla. Un hijo milimétrica, bueno, no se ve a simple vista. Le ganaste a millones de otros espermatozoides. Tú fecundaste el óvulo de tu madre. Aleluya. Pon cara de campeón, pues. Pones cara así de, sí, yo gané. Ni parece que hayas ganado tú. Y entonces nos da todo en semilla. Piénsalo de esa manera, porque esa es la fe. Todo nos lo da en semilla. ¿Qué pasa con los que no crecen, con los que no avanzan, con los que no tienen, con los que no ven nada? Pues no caminan por fe. Todos los frijoles se los comen ellos y nunca siembran. Todos los frijoles se hacen ellos, sus frijoles se guardan para mañana y para pasado, porque quién sabe si vaya a ver. Dile al que está a tu lado, buenas noches. Y como quién sabe si a ver, entonces llega un día que esos frijoles que guardaste se te acaban. Pero como nunca sembraste nada, pues no recibes nada. Y entonces volvemos a empezar, porque Dios es bueno. Y entonces te da otro frijol, otra semilla, pero vuelves a empezar el proceso. Y entonces muchos van viviendo su vida en ese proceso, hasta que se acaban los frijoles. Y ya que no tiene nada, vuelven a clamar a Dios y le vuelven a pedir a Dios. Dios es bueno, se compadece y les voy a dar. Pero luego cuando tiene otra vez, se vuelve a comer todos los frijoles y nunca siembra absolutamente nada. Su vida transcurre así. Pero la Biblia dice que usted y yo tenemos que ir de gloria en gloria y de poder en poder. Piénsalo, yo puse un ejemplo de frijoles. Piénsalo con todo lo que Dios te da. Porque Dios le decía a su pueblo que aún hasta su primer hijo le pertenecía a él, el primogénito. Si lo hace con los hijos, pues lo hace con todo lo que Dios te da. Este es un tip nada más para que entonces usted vea en fe estos tiempos de crisis, estos tiempos de incertidumbre global.
Bueno, que yo vivo en el reino y no vivo aquí en